¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. En esta oportunidad les dejo un video explicativo sobre los temas que teníamos que ver el día de hoy. Por una razón de familiar, personal, me veo en la necesidad de no poder estar presente en mi casa y darles la clase. Espero que les sirva. Igualmente, si hay alguna duda sobre estos temas, me lo escriben en el Classroom y eh, se los explico, nos sacamos la duda juntos. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de la familia como un sujeto y objeto de atención, obviamente según nuestra tarea que es de enfermería. Obviamente que los niveles por los cuales puede pasar la atención de enfermería tiene que ver con la disciplina del profesional. Bien, nosotros al estar involucrados con tanta cercanía al paciente y su entorno, sí, es importante conocer de qué manera este paciente va a evolucionar cuando regrese a su sitio, ¿sí? O qué factores de riesgo pueda tener a la hora de enfermar, pero siempre hablando respecto a la familia. Eh, Vamos a hablar de las familias a la hora de enfrentar una crisis. Ya habíamos hablado cuando hablamos de crisis que uno de los elementos más importantes para salir a flote, para salir de la crisis, es el apoyo familiar. Obviamente que si no se tiene este componente, ¿sí? Hay otros componentes que la reemplazan o que pueden reemplazarla, pero nunca es tan efectiva como una familia. Entonces vamos a hablar también de las familias disfuncionales, ¿sí? Que serían aquellas que tienen un alto riesgo, ¿sí? De fracasar en una crisis, ¿sí? Que puede ser una familia con desempleo, una familia en la pobreza. Vamos a volver a retomar las familias de padres y madres adolescentes. Vamos a hablar de las familias violentas, ¿sí? Y también para retomar vamos a hablar de su contraparte, que serían las familias sanas, ¿sí? Familias sanas tienen ciertas características que son obviamente las que mejor enfrentan estas situaciones y salen a flote, y obviamente como resultado tenemos sujetos de atención recuperados, sanados, ¿sí? Con más rapidez y fluidez. Ya hace unas décadas, como vimos en unidades anteriores, incluso en el cuatrimestre pasado, cuando vimos fundamentos, habíamos hablado, ¿sí? De los paradigmas que fueron cambiando a lo largo de los años. Habíamos hablado que hace unas décadas el, el sujeto, ¿sí? La persona, era abordada además de forma más biológica, ¿sí? Siempre buscando su origen eh, biológico a su enfermedad. Luego vimos que evolucionó esto y empezaron a buscar algo más eh, psicosomático, ¿sí? Entonces ahí cuando vemos que empezaron a hablar de la mente y el cuerpo, ¿sí? Pero no solamente se quedaron ahí, sino que había un elemento más, ¿sí? Que influenciaba a la hora de enfermar y recuperarse, que era el entorno social, ¿bien? Y el contexto en el cual uno crece, se desarrolla. La enfermería obviamente no se ha quedado atrás, ¿sí? Y ha tenido que aprender a tomar en cuenta este elemento tan importante que es la familia, ¿sí? Sobre todo a la hora de hablar de la salud mental de los pacientes. Bien, ya hablamos sobre las reacciones que tiene una persona a la hora de enfermar, las reacciones que tiene la familia a la hora de enfrentar una enfermedad terminal, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la salud mental de una persona, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Es por eso que no nos vamos a centrar solamente en el individuo, ¿sí? Sino también en su familia, en su microsistema, en ese sistema en el cual uno adquiere los elementos para salir afuera, para enfrentar la sociedad. Vean qué importante es la familia. Si la familia no puede enseñar, cuidar, generar
algún tipo de importancia en el crecimiento de una persona, su situación va a ser igual de trágica cuando tenga que enfrentar a la sociedad. Entonces, toda evolución de un paciente, ¿sí?, con un trastorno, ya sea biológico, psicológico o emocional, va a depender de esta interacción con su familia, ¿sí? Si la relación con su familia o lo que pasa dentro de su familia es algo negativo, va a ser su evolución de la misma forma, negativa. Si es positivo, va a salir mucho más rápido de esta situación. Entonces, la importancia, ¿sí?, de la atención familiar va a radicar en esto, ¿sí?, de, de que el sujeto pueda establecer una relación óptima con su familia, ¿sí?, y que de esta manera pueda adquirir todo lo necesario para vivir en la sociedad, ¿sí?, y en su entorno. La familia tiene un mayor grado de importancia, sobre todo cuando nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad, ¿sí?, de dependencia, como puede ser cuando uno es niño, cuando uno enferma, y ya para ir más adelante cuando, por ejemplo, uno está desempleado. Miren qué importante es tener una familia atrás que te ayude, que te banque, que te dé el apoyo emocional para salir adelante, que te diga que no estás solo. Miren qué importante es todo eso, ¿sí? Entonces, ahí la familia ya cumpliría el rol de un sistema de apoyo natural, ¿sí? Obviamente que no todos contamos, ¿sí?, con una familia, y si la contamos, obviamente la familia, no todas tienen la característica eh, de poder resolver esta necesidad de apoyo. Entonces surgen grupos los cuales pueden suplantarla, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un grupo de amigos, obviamente, ¿sí? Amigos muy íntimos, amigos, acá es donde surge la frase de que en los malos tiempos es donde se ven los verdaderos amigos, ¿sí? Vecinos, ¿por qué no? ¿Sí? Algo importante que vamos a ver más adelante, cuando hablemos de familias sanas, es esta relación que tiene que haber, esta buena relación que tiene que haber con su entorno, inclusive en el barrio, con los vecinos, ¿sí? Entonces los vecinos también pueden llegar a ser una suplencia para la familia, ¿bien? Entonces, al contar con este sistema de apoyo, ya sea familia, que debería ser lo ideal, ¿sí?, o amigos o vecinos o lo que lo reemplace, ¿sí?, está demostrado que las personas, ¿sí?, soportan mejor las crisis de la vida y hay menor estrés. En primer lugar, vamos a hablar cuando un miembro de la familia enferma, cuando un miembro de la familia sufre una alteración en su salud. Obviamente, al reducir su capacidad de autocuidado y necesidades, es la familia la primera, ¿sí?, que va a prestar cuidado, ¿sí?, obviamente asesorados por, no en todos los casos, por un personal de salud, ya sea enfermera y otros profesionales. Cuando una persona va a una guardia, acompañada por la familia, un vecino, un amigo, y se lo trata o se lo diagnostica, el médico generalmente suele salir a la puerta y hablar con este familiar cercano vecino y decirle, ¿sí?, la condición en la cual está y el tratamiento que debe seguir a la hora de mandarlo a su hogar o a su casa, ¿sí? También que importante es la familia a la hora de recuperarse, ¿sí? Forma un papel muy importante, ¿sí? La familia, como cualquiera, inclusive nosotros, como personas de salud, hacemos un desgaste importante, ¿sí? Nosotros por ahí, resarcidos por la parte económica, ¿sí?, solemos poner bastante ganas a la hora de trabajar, a la hora de aportar este desgaste físico y emocional, ¿sí? No lo hablo por todos, obviamente. Hay, hay personas de salud muy desinteresada en el tema económico y suele prestar atención a honoris, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la vocación, con otros factores en los cuales si tendríamos que discutir que tiene que ver una cosa con la otra, sí sería como largo, ¿sí?, porque son cosas muy subjetivas de una persona.
Pero la familia, primero, al no haber por ahí tenido un adiestramiento sobre esto, no estar preparado para una situación como esta, el desgaste es mucho más, ¿sí? El desgaste emocional sobre todo, y el desgaste físico y afectivo, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya lo habíamos visto cuando vimos la familia del paciente terminal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba con la familia cuando empieza a dedicarse al enfermo? ¿Sí? Empieza a perder sus propias relaciones sociales, su atención es exclusivamente hacia esta persona, ¿sí? En esta oportunidad vamos a llamar a esta persona, ¿sí? En ese momento habíamos diagnosticado a estos sujetos de la familia como que estaban padeciendo un síndrome del cuidador. En esta oportunidad vamos a darle un nombre, ¿sí? Que sería el de cuidador dependiente. Vamos a volver a aclarar que esto es en porcentajes estadísticos, que generalmente el cuidador dependiente o los que sufren del síndrome del cuidador son personas femeninas, ¿sí? Sobre todo las madres, las hermanas, las hijas, ¿sí? Las que llevan a cabo este papel, ¿sí? Obviamente suelen ponerle bastante ganas al principio, involucrándose, preguntando, hoy en día por ahí buscando en el celular sobre los cuidados, ¿sí? Acuérdense que es un miembro de su familia, entonces el cuidado involucra bastante afecto, bastante atención, ¿sí? Entonces suelen tener bastante desgaste en este sentido a lo largo de los días. Volvemos a hacer hincapié en esto de que si no existe una familia, un personal, un sujeto, un miembro de la familia, ¿sí? Suele ser ejercido este papel de cuidado dependiente por un vecino, ¿sí? Por un amigo, que eso se ha visto bastante, ¿sí? En las internaciones, en los hospitales públicos. Bueno, las personas no tienen quien los vaya a ver, son estas personas, estos amigos, estos vecinos, alguien que los encontró en la calle, los que suelen desenvolver este papel de cuidador dependiente. Y bueno, estos cuidadores dependientes, al tener ya conocimiento, al empezar a adiestrarse sobre todo estos cuidados, estas situaciones, suelen tener hábitos por ahí saludables o tener algún tipo de conocimiento sobre lo que se está haciendo con este paciente, ¿sí? Entonces ayudan a otros cuando tienen dificultades. Como que tienen ciertas características, ¿sí? Distintas a los demás. Obviamente, uno los tacha de mujeres porque, bueno, seguimos hablando de este estereotipo de la mujer que cuida, de la mujer que cría, de la mujer que enseña y todo lo que tenga que ver con aquellas necesidades básicas que se deben reemplazar, ¿sí? Solamente con eso. No menosprecio a los hombres porque hay excelentes hijos, excelentes esposos, excelentes padres que están ahí al lado de su hijo haciendo también de cuidadores dependientes. Ahora vamos a ver por qué se le dice cuidador dependiente. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos cuidadores? ¿Sí? ¿Por qué le decimos dependientes? Estos cuidadores tienen el conocimiento, las ganas y muchas otras características que los hacen cuidadores, pero su conocimiento es incompleto, es limitado. Entonces, estos cuidadores son dependientes porque obviamente dependen, ¿sí? De lo que el personal primario de salud, el enfermero, el médico, puede enseñar, ¿sí? Entonces es muy importante que los cuidadores dependientes y los enfermeros sean un equipo. Nosotros podemos ingresar a un hogar, realizar nuestras tareas, tomar la presión, curar, medicar, etc. Pero no podemos pertenecer al entorno afectivo de este paciente, ¿sí? Que es el que le va a dar el soporte, le va a dar el apoyo emocional, ¿sí? Que nosotros, bueno, obviamente, todos somos muy profesionales, ¿sí? Y generalmente nuestras tareas suelen ser como eh, muy objetivas. Eh, Eso ya depende de cada uno, ¿sí? El tiempo que uno quiera tomarse, tenemos un tiempo limitado para prestar nuestros servicios. Y entonces dejamos
por ahí de lado la contención emocional, y otros factores eh, de índole más sentimental que los cuidadores sí pueden brindar, ¿sí? Entonces, por eso es importante este equipo que se forma entre el cuidador dependiente y el enfermero. Eh, Obviamente, ¿sí?, que los cuidados que brinda una persona cercana al paciente, eh, no tan, ya hablamos que puede aportar emoción, también supone un alto nivel de satisfacción, ¿sí?, para el hijo, para la hija, perdón, la madre, la abuela, ¿sí?, a la hora de ayudar a su hija, a su hijo, al de ser tan querido, ¿sí? Entonces es algo que es propio del cuidador dependiente de que pertenece a la familia, ¿sí? Otro de las características de estos cuidadores es que obviamente conoce sus hábitos de este paciente, conoce lo que le gusta y lo que no, ¿sí? Hay costumbres en las casas de cada uno y obviamente la intimidad y la convivencia familiar son únicas, ¿sí?, que son cosas que nosotros como profesionales no podemos dar. Entonces tratamos de que se complemente todo esto con lo que nosotros vayamos a enseñarle, vayamos a instruir a los cuidadores dependientes, ¿sí? Por eso habla de que esos cuidados tienen limitaciones. No es lo mismo a tener un paciente traqueostomizado en la casa y que la mamá o el papá lo aspire, ¿sí?, sin tener por ahí una fundamentación de cómo hacerlo, de por qué hacerlo y en qué momento hacerlo. Nosotros llegamos, y seguimos tomando como ejemplo, por ejemplo, esto de la aspiración de secreciones en pacientes traqueostomizados, el tiempo que debe permanecer la K32 adentro del traqueostoma, de qué manera se debe aspirar, si debes ingresar aspirando o debes aspirar mientras lo vas retirando, cada cuánto tiempo lo haces, ¿sí? Tampoco pueden hacerlo cada vez que el paciente tenga sensación de secreciones, ¿sí?, porque terminan lesionando la mucosa y puede sangrar por el ostoma, hacer peristoma. Entonces son cosas, ¿sí?, que uno debe enseñar y complementar a las ganas y al cuidado que tiene este cuidador dependiente, ¿sí? Bueno, y obviamente algo que, que también justifica esta relación entre el cuidador y el enfermero es que los cuidados son para ellos muy personales, ¿no? Obviamente. Nosotros como que hacemos eh, cuidados de forma general, ¿sí?, eh, pero ellos saben, cada persona es única, cada persona tiene distinto modo de ser tratado, ¿sí? Entonces es algo que nosotros también podemos aprender de ellos, ¿sí?, la paciencia, que no, que no realicemos las actividades o nuestra tarea de manera tan fría o, por así decirlo, tan práctico, tan solo como un elemento a realizar y a tratar. Así que bueno, obviamente que como consecuencia de todas estas inquietudes que fueron surgiendo en los años es que en enfermería, eh, ya desde que yo estudiaba y seguramente unas cuantas décadas atrás, se incorporó materias como la psicología, psicología social, evolutiva, y hoy en día estas dos materias que nosotros vemos, que yo veo con ustedes, ¿sí?, aspectos psicosociales y fundamentos socioculturales. Supone que todo esto va a ayudar a que ustedes cambien este paradigma o continúen con este paradigma que aún todavía se ve que está en un proceso de evolución, ¿sí? Este, en esto de la pandemia, en esta situación del coronavirus, muchos de estos factores se han saltado, muchos de estos factores se han olvidado a la hora de abordar a los pacientes. Pero bueno, bien, por ahora hablamos solamente de la situación de enfermedad, ¿sí?, pero hay otros factores de riesgo, ¿sí?, que llevan a una familia a la crisis, ¿sí?, como por ejemplo el desempleo, el divorcio, las separaciones, etc. Esto puede llegar a formar familias violentas, familias disfuncionales, familias
Bueno, las familias de los padres adolescentes son una familia con un factor de riesgo altísimo para que entren en crisis. Entonces, a la hora de hablar de crisis o situaciones de crisis en la familia, vamos a hablar de situaciones muy puntuales, ¿sí? Bueno, no es que constantemente la vida de estas familias está en crisis, ¿sí? Son cosas muy puntuales a las cuales vamos a remitirnos. Como por ejemplo, habíamos dicho, las crisis familiares de por las separaciones, ¿eh? Por los divorcios, por el desempleo, ¿eh? Que junto a todos estos factores estresantes, de enfermedad, del aislamiento social, la falta de resolución de problemas hacen que esto se potencie aún más. ¿Bien? Entonces todo esto va a constituir, ¿sí?, lo que se denomina una familia de alto riesgo. Entonces, estas situaciones puntuales, sumados a estos factores como la enfermedad, el aislamiento, ¿sí?, van a generar familias de alto riesgo, como por ejemplo los padres adolescentes. Los padres adolescentes atrás, ¿sí?, mucho atrás de haber sido padres adolescentes, han pasado por todo esto. ¿Sí? Ya habíamos hablado que muchas veces se repite la historia o la situación de una madre que ha tenido a temprana edad los hijos suelen repetir la misma situación. Entonces pasan por todas estas situaciones, como por ejemplo los padres adolescentes suelen tener familias disfuncionales donde ha habido un divorcio, ¿sí?, seguramente, porque no hubo ese control por parte de los padres. Entonces, si hubo un divorcio, puede quedar la madre sola, que tiene que salir a trabajar, dejando la crianza y el cuidado de sus hijos a la suerte, podemos decir, ¿sí? Eh, Atrás de ellos puede haber violencia, ¿sí? Eh, Muchas veces los padres, cuando ejercen violencia sobre la madre o los hijos, hacen que estos quieran irse de la familia, quieran alejarse de la familia. Entonces, en esa situación de vulnerabilidad es donde suelen conocerse con, con, con personas o adolescentes de su misma edad, ¿sí?, y es donde pasan a este plano de ser padres adolescentes potenciales, ¿sí? Entonces, son este tipo de familias, ¿sí?, las que están en crisis y requieren una intervención terapéutica especializada, que obviamente más allá de que pueda estar enfermería, necesitan de psicólogos, de asistentes sociales, de médicos, de planificadores y de muchas otras especialidades, ¿sí?, para poder ayudar a que salgan de esta crisis, ¿sí? Sobre todo las familias violentas, ¿sí?, son un ejemplo muy importante. Ahora más adelante vamos a ver el tema de las familias violentas. Para valorar la salud del paciente, ¿sí?, debemos de tener en cuenta dos factores. Uno que tiene que ver, obviamente, con el tema de la conectividad. La salud de una persona está íntimamente conectada con el de la familia, ¿sí? Obviamente, sobre todo con los hijos se va a ver bastante esta primera premisa que estamos viendo. Bien, entonces la disfuncionalidad o la funcionalidad va a afectar de manera directa sobre todos los miembros de la familia, y los hijos son los primeros en demostrar o en reaccionar o en tener algún tipo de sintomatología, ¿sí?, el cual nosotros podemos reconocer, ya sea en la escuela, si estamos en una salita podemos verlo a la hora de revisarlo, ¿sí?, de manera holística, ¿sí?, si tiene algún tipo de lesiones, puede sufrir violencia, en su manera de tratar con los demás, puede ser un nene bastante tímido, retraído, ¿sí? Todo eso no siempre muestra algo, siempre tiene que ver con la disfuncionalidad de una familia, ¿sí? Entonces empiezan a tener esta disfuncionalidad, empiezan a aprender, obviamente, todo aquello que ven adentro de la familia, cómo hacer frente a los problemas,
Si, por ejemplo, los padres ven que eh, pelean o que el padre resuelve todo mediante golpes o violencia, obviamente que ellos en la escuela van a responder de la misma manera. Esa es su manera de enfrentar el problema. Si alguien está en desacuerdo con lo que él dice o algo que le molesta, va a agredir físicamente. ¿Sí? También el hecho de aprender a desarrollar lazos de afecto. ¿Sí? Estos nenes, si seguimos con la misma línea de la violencia, son incapaces de dar algún tipo de afecto, ¿sí? Porque ellos no lo tienen en casa, ¿sí? Porque ellos no pueden, no lo reciben. ¿Sí? Entonces, bueno, esto como ejemplo. ¿Sí? Entonces aprenden, ¿sí? El concepto de salud, aprendiendo buenos hábitos y estilos de vida, ¿sí? Según qué familia es la que tienen. ¿Sí? Las familias sanas, por ejemplo, fomentan el crecimiento individual, este, apoyan a sus miembros, ¿sí? En cualquier momento de crisis, y las familias limitadas o disfuncionales, ¿sí? Para la resolución o apoyo son incapaces de promover ayuda, ¿sí? A sus miembros, y son estos los que pasan a ser un cuidado para, para enfermería. Y el otro punto a tener en cuenta, ¿sí? Es que no solamente tiene íntima relación la, la funcionalidad de la familia y el individuo estudiante, sino que también la salud de la familia, ya vamos a hablar en términos más macrosistemáticos, afecta a la comunidad. ¿Bien? Si la familia es disfuncional, ¿sí? Afecta a la comunidad. Obviamente, en su modo de relacionarse, este, vamos a ver que, por ejemplo, si uno tiene un vecino en el cual eh, escucha o ve que ejerce violencia sobre su mujer y sus hijos, generalmente son en general un ambiente no muy bueno porque uno después termina haciendo la denuncia a la policía, constantemente podemos escuchar eh, este, todo aquello que involucre a la violencia adentro de sus hogares, gritos, llantos, ¿sí? Todo eso obviamente no es nada bueno. Otra, no solamente de la violencia, vamos a hablar también de la pobreza. Esto no quiere decir que sea algo malo, pero una familia por ahí disfuncional, eh, por por el efecto de la pobreza, podemos hablar de hogares donde haya hacinamiento, ¿sí? Esto involucra que haya enfermedades, puede haber algún tipo de plaga y esto obviamente afecta a todo el barrio familia. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido en su barrio, en su cuadra, en su zona, ¿sí? Las típicas familias? No, mira, ahí viven 30 personas en una habitación, son, no, no limpia nada, y de ahí salen las ratas, y bueno, esas son familias disfuncionales que afectan de alguna manera a la comunidad, al barrio, a la familia. Entonces vieron de qué de cosa tan puntual y nuclear como es la familia, puede terminar afectando a todo un mundo, a todo un grupo, a toda una sociedad, este, por su disfuncionalidad. Obviamente que eh, todos los miembros de esta familia, sobre todo los niños, a la hora de relacionarse con sus vecinos o amiguitos de la zona, no va a ser del todo óptimo. Ya puede ser por nosotros digo, por el tema de los vecinos que están alrededor de estas familias, ¿sí? De que nuestros hijos no tengan contacto con nuestros nenes, por X razón, por prejuicio de nosotros, pero esto sigue aislando más a estas personas. ¿Sí? Y obviamente si es un niño que sale de un hogar donde hay ratas, donde no limpian, ¿sí? Uno cree que si tu hijo se relaciona con esa persona se va a enfermar o le va a pasar algo, entonces nosotros solemos eh, prohibir a nuestros hijos que tengan relación, ¿sí? Pero nada, no son pobres, no es culpa de esos niños, sino de la disfuncionalidad que hay en esa familia, que los niños son los primeros afectados. Esto también se va a ver en el aprendizaje, ¿sí? En las escuelas hacen cierto tipo de análisis o estudios con respecto a las familias disfuncionales y el aprendizaje, ¿sí?
Y esto también afecta a la comunidad o engloba todo el curso, si vamos a hacer un curso, por ejemplo. ¿Sí? Imagínate que un nene de una familia disfuncional eh, le va muy mal en la escuela o falta mucho. Este, perdón, la profesora muchas veces suele repetir el contenido, suele retrasar las clases y no suele avanzar con lo que se tiene que dar en el cuatrimestre, ¿sí? A la hora de ayudar a estas personas, ¿sí? Y obviamente los perjudicados son los demás niños en ese momento, ¿sí? Pero bueno, obviamente acá tiene que haber mucha tolerancia, mucha empatía con respecto a estos niños, ¿no? Obviamente. Pero hay de todo, en el escenario hay de todo, ¿sí? Están las familias disfuncionales, que son estas que hablamos recién, y obviamente que hay familias también disfuncionales que serían aquellas que se enojan, ¿sí? Con estas familias, ¿sí? No tienen esta tolerancia, no las apoyan, no las ayudan, ¿sí? Solamente se quejan y solamente siguen discriminando. Entonces, bueno, estas son las dos cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de analizar a una familia, ¿sí? El individuo y la familia y la comunidad.